Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estoy representando aquí a la CONAE. El título era medio formal, y, porque no le iba a dar yo la presentación, pero finalmente la doy yo, entonces se me ocurrió agregarle la opción de, un segundo, observación satelital del cambio climático. Y esto es real, ¿no? Los expositores anteriores hablaron un poco de las consecuencias del cambio climático y la dificultad que hay en asegurar o precisar valores y sus referencias, ¿no es cierto? Y también se habló de, bueno, de adaptarnos al cambio climático. Para ambas actividades necesitamos la observación satelital como un instrumento, una herramienta de observación sistemática de los cambios que ocurren en la superficie terrestre. ¿Y esto por qué? Porque el objetivo de la teledetección, así como única palabra, es justamente la observación de la Tierra. Así nació hace 65 años cuando se puso en órbita el primer satélite que orbita la Tierra. Así que creo que lo que les voy a mostrar yo ahora es qué hace la Argentina a través de su agencia espacial, que es la CONAE, para intentar brindar información de utilidad justamente para poder monitorear, medir y cuantificar, digamos, los efectos del cambio climático. Por supuesto, también aquellos efectos de las actividades productivas que son necesarias mientras se desenvuelve, digamos, un cambio que recién ahora lo estamos empezando a notar, como se comenta antes con los glaciares o estos, digamos, eventos hídricos extremos, ¿no? Bueno, la Argentina, yo les comentaba, desde esos 65 años, cuando nació la teledetección terrestre, satelital, Argentina hace 30 años que ya está desarrollando satélites. En particular ha desarrollado, para observar la Tierra, por supuesto, y en particular ha desarrollado su última misión satelital, que es la misión SAOCOM, SAOCOM 1, la llamamos ahora porque ya está el proyecto de hacer la segunda misión satelital, la SAOCOM 2, y esta misión estaba compuesta por dos satélites idénticos, el SAOCOM 1A y 1B. Yo les voy a mostrar en particular la información que nos brindan estos satélites, pero la agencia satelital usa toda la información satelital disponible. Y de eso podemos hablar después, y si quieren me pueden hacer preguntas, ¿no? Porque yo voy a hablar de nuestros satélites, los que hemos desarrollado con tecnología nacional, pero también estamos pensando desarrollar otros satélites y además utilizar información de otras agencias satelitales que nos lo brinda el intercambio que hacemos internacional de información. Bueno, esta es la página web de la CONAE, ya algunos la conocen, pero lo que les quería mostrar acá es que abajo hay un cartel que dice CONAE 30 años, y ahí hay una publicación que es un libro digital en el cual recorre con productos satelitales un poco esa evolución que hizo a través de estos 30 años. Y se los quería recomendar por si alguno no había visto esta publicación. Lo que estamos viendo también son separado o clasificada la página web en misiones satelitales, acceso al espacio, aplicación de la información satelital, el Plan Espacial Nacional, que es lo que la guía a la CONAE, por acuerdo, digamos, político e institucional, a través de sus actividades, y los productos SAOCOM en particular de esta constelación. Bueno, nada más de esta página. Lo que les quería comentar es que, bueno, ustedes ahora han visto los lanzamientos, ya tienen un poco de historia, han pasado el tiempo. El primer lanzamiento de SAOCOM 1A fue el 7 de octubre del 2018 en Vandenberg, California. Lo lanzó la empresa SpaceX, esta que el dueño es Elon Musk, porque se hizo licitación internacional y el oferente más económico fueron ellos, porque no tenían mucha experiencia en el lanzamiento de satélites. Fíjense ustedes lo rápido que evoluciona esta tecnología, que ahora, digamos, ya están dándole un servicio a la NASA, ¿no? El 30 de agosto del 2020 se lanzó el segundo satélite, y como les decía,
tienen exactamente las mismas características. Y esto es muy importante para resaltar, porque entonces permiten reducir la frecuencia de observación a la mitad, porque vamos a comparar información en el tiempo de dos satélites distintos, pero cuyas antenas satelitales, antenas de radar de apertura sintética, tienen exactamente las mismas características. Todos los sistemas son iguales o duplicados. Entonces, logramos reducir la observación de cualquier lugar del planeta. Bueno, ahí están las dimensiones de las antenas, es un megasatélite, pesó 3 toneladas cada uno, ¿no? Por eso hacía falta realmente alguien que tuviera la cohetería necesaria para poner eso a 700 kilómetros de altitud, ¿no? Bueno, tiene antenas, cuando uno piensa en radar, piensen que tienen antenas que son muy grandes, y son muy grandes porque la señal que tiene SAOCOM se llama banda L, es una señal de longitud de onda grande, y entonces necesita tamaños de antena muy importantes, ¿sí? Ahora hay nuevas tecnologías que tratan de aprovechar que no sea tan grande el tamaño y buscar, digamos, alguna aplicación indirecta para reducir esas superficies. Bueno, exactamente están ubicados a 620 kilómetros de altitud, y algo interesante es que por día realizan 15 órbitas, ¿no? Ustedes piensan que la Tierra cada 28 segundos se traslada 8 kilómetros. Estos satélites ubicados en cada uno en un polo, digamos a 180 grados en la órbita, están girando la Tierra, y la Tierra es la que se va moviendo con la velocidad que les comentaba. Y logran adquirir con sus antenas y con su capacidad de, digamos, eléctrica que tienen, 125 imágenes por día cada uno. Estos son 250 en total. Bueno, ahí tienen algunas imágenes en las cuales se puede ver el tamaño de la antena que les comentaba, con respecto al tamaño de las personas. Bueno, muchos ingenieros que participaron en su construcción, la antena ya plegada y su lanzamiento en Cabo Cañaveral. Y el traslado en un avión ruso de Aeroflot, que es especial porque puede llevar grandes pesos, ¿no? Pero algo que les quería recalcar es hablar de la longitud de onda, porque estamos hablando de la observación de la Tierra. Estamos muy acostumbrados a la observación en el óptico, pero el radar está ubicado a una longitud de onda que es 10.000 veces más grande que la luz visible, ¿sí? La que perciben nuestros ojos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta de la observación con radar es que es distinta. ¿Qué es lo que es distinto? La interacción con los objetos terrestres y la energía que me llega de vuelta de la Tierra. Yo emito energía con las antenas de radar y recibo una respuesta. Bueno, esa interacción es muy distinta con la energía visible, que la pone en juego el Sol con su energía, que con lo que es un radar. ¿Por qué? Por las longitudes de ondas distintas. A mí me gusta, entonces, las longitudes de onda al radar no las podemos ver con nuestros ojos, son más parecidas a la energía que ponen nuestros microondas en nuestras casas, ¿no? Y para romper un poco la seriedad de los temas, a mí me gusta hablar de esto, pero esto que voy a decir es serio. O sea, nosotros estamos acostumbrados a observaciones remotas en distintas longitudes de onda, de un objeto terrestre. Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de este objeto. Fíjese, nosotros estamos acostumbrados a los rayos X, que tienen una longitud de onda de 10 a la menos 9 de metro, ¿sí? Mientras que el visible está del orden de 10 a la menos 6 de metro. Bueno, el radar es del orden de 10 a la menos 2, ¿entienden? De metro. Entonces, lo que vamos a ver de los objetos terrestres, por supuesto, va a ser distinto. Y es conociendo cómo interactúa la señal de radar con los objetos terrestres, es cuando vamos a poder interpretar y sacarle, digamos, el valor que tiene esta observación. Por ejemplo, la característica esta de la longitud de onda del radar le permite penetrar las coberturas terrestres. Por supuesto, penetrar las nubes, principalmente. ¿Por qué? Porque la longitud de onda del vapor de agua que hay en la atmósfera, digamos, no interactúa con una longitud de onda tan grande y son atravesadas casi en cualquier condición. Hablaban de emergencias.
Bueno, el radar permite obtener imágenes casi en cualquier condición atmosférica. Eso es de gran utilidad para las emergencias, pero también para muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, atraviesa coberturas como pueden ser los bosques, y también puede llegar a atravesar el suelo, dependiendo de qué cosa, de la cobertura que tenga el suelo, el tipo de suelo, sus características de textura, ¿sí? Y también el contenido de humedad que tenga el suelo. Pero teóricamente puede llegar a penetrar 10 veces su longitud de onda, o sea, 2,5 metros puede llegar a penetrar. ¿Dónde penetraría 2,5 metros o inclusive más? Bueno, en un suelo totalmente arenoso y totalmente seco, ¿sí? Si no, siempre va a penetrar menos. Pero tiene esa sensibilidad. Acá les muestro una comparación en las 3 bandas de radar de apertura sintética que hay actualmente a nivel internacional. La banda X, fíjense, es una banda que tiene una longitud de onda de 3 centímetros, entonces casi no penetra la canopia de la vegetación, ¿no? Pero es muy sensible a la rugosidad, tanto de la vegetación como de los suelos, e inclusive de la nieve. La banda C, que es de la agencia, por ejemplo, la tiene la Agencia Espacial Europea o la Agencia Espacial Canadiense, trabajan con ese tipo de radar de apertura sintética, tiene algo más de penetración porque su longitud es de 6 centímetros. La banda L que desarrolló Argentina tiene una penetración de 23 centímetros, y digamos 23 y pico, entre 23 y 24 centímetros. También la Agencia Espacial Japonesa tiene este tipo de banda, pero la ha aplicado para otras temáticas que eran más de interés de ellos. Vamos a hablar de eso después. Entonces vamos a hablar en particular de la banda L, y les voy a mostrar un ejemplo. Fíjense aquí, estamos viendo un lote agrícola donde encima del lote hay una cobertura vegetal, que es un cultivo de maíz que ya está para ser cosechado. En realidad ya se lo está cosechando, y por eso vemos una superficie más oscura y una pequeña hilera, ¿eh? También oscura, que es el maíz que todavía no fue cosechado. La maquinaria la cosechadora que levanta ese maíz va, digamos, de este a oeste, ¿sí? Hace ese movimiento y después cambia, va de oeste a este. Fíjense, esta es una imagen óptica Landsat, ¿no? Entonces, hablando de las longitudes de onda, fíjense lo que observamos. Bueno, el maíz lo podemos observar y los otros cultivos que hay alrededor. Ahora, y el suelo desnudo, o con barbecho, o con rastrojo del maíz que ya fue cortado. Fíjense lo que ve Saucom, la banda L. Es el mismo lote, fíjense, el mismo tamaño, la misma cartografía del lote, o catastro del lote, fíjense, es el mismo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Esas franjas verdes y oscuras horizontales lo que nos muestran es la distinta orientación del maíz que ya fue cortado, ¿sí? Que quedó inclinado en un sentido o en el otro con el paso de la cosechadora. Pero algo muy interesante que se ve, y que no se ve en el óptico, parece un camino, es esa línea oscura que lo que muestra es una cárcava. ¿Qué es una cárcava? Bueno, es un pozo que se genera por erosión hídrica, y este campo escurre en el sentido sur-norte, más o menos, y por las lluvias erosionaba en esa zona. Entonces, ¿qué hizo el productor? Sembró en forma perpendicular para que eso no se profundice, esa cárcava. Pero por otro lado, lo que vemos más superficial es una cárcava también que por escurrimiento natural va hacia un bajo que hay en la esquina superior derecha de la imagen. Otra cosa interesante que vemos, fíjense, al costado a la derecha, vemos que hay un cultivo que se ve en color amarillento, ese es un maíz todavía que no fue cosechado, y abajo las zonas oscuras corresponden a lotes que ya fueron cosechados. O sea, estamos viendo lotes con suelo desnudo o con rastrojo, y detecta el radar mayor contenido de humedad. Estamos hablando un poco de cómo mira el radar. El radar es como un flash, ilumina con su señal y espera el rebote de esa señal, cómo viene modificada para reconocer los objetos. Bueno, yo les decía que una característica principal del radar es que penetra las nubes y obtiene imágenes en cualquier condición. Tanto así que inclusive de noche puede adquirir imágenes porque emite su propia energía. Y esto también es muy útil para las emergencias.
Por ejemplo, acá hay una animación hecha con óptico en el cual se muestra en color blanco el 100% del mes. En ese píxel hubo nubes, mientras que el color azul es que no hubo nubes en ese mes. Este análisis fue hecho, fíjense, entre el año 2002 y el 2017. Lo que podemos ver es que las nubes siguen un poco la estacionalidad durante el año, pero también que hay zonas a nivel planetario que todo el año no tienen lluvias o que todo el año tienen lluvias, como puede ser el Amazonas o la zona del desierto, digamos, en el Sahara, ¿no? Pero lo interesante que podemos ver acá es que la cobertura de nubes es muy grande a nivel superficial, es muy cambiante en el tiempo y depende, digamos, de muchos factores, pero lo que sí está siempre presente. Entonces, cuando queremos adquirir imágenes con sensores que van en el óptico, lo que vamos a ver es nubes, que es muy útil para la meteorología, pero no para la observación de la Tierra y las consecuencias del cambio climático. ¿Qué otra característica tiene el radar? Que esa señal que emite no es una señal cualquiera, la emite en distintas polarizaciones. ¿Qué son esos? En distintos planos. Un plano horizontal emite la señal en un plano horizontal electromagnético y recibe la información en un plano horizontal electromagnético. También lo puede hacer emitir en vertical y recibir en vertical, y entonces de los objetos terrestres, dada la forma que tienen, el radar es muy sensible, yo les decía, a la rugosidad y a la estructura de los objetos. Entonces, por ejemplo, un árbol va a, digamos, la señal que le llega a un árbol va a tener un rebote totalmente distinto si es iluminada en un plano horizontal o en un plano vertical. Ahora, SAOCOM en particular, y no todos los satélites de radar lo tienen, esa capacidad, también puede emitir con observaciones cruzadas, o sea, emitir horizontal y recibir vertical, o viceversa, emitir vertical y recibir horizontal. ¿Y eso qué tiene de valor? Las polarizaciones nos permiten esto, generar imágenes que parecen ópticas y que nos permiten, por composiciones, por ejemplo, como la de Pauli, se llama así, usar las bandas polarimétricas, no ya espectrales como en el óptico, y generar una imagen satelital, hecha con radar, por supuesto, y que nos permite identificar los distintos objetos que estamos viendo. Por ejemplo, un cuerpo de agua, los cultivos, la vegetación natural sobre las islas. Esta es la localidad de San Nicolás, ahí al norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. La zona urbana, donde la parte más central están los edificios, se lo ve más claro, y una zona muy, muy clara y brillante, donde está el parque industrial de San Nicolás, donde los techos son de materiales metálicos. Inclusive podemos ver los barcos, o algún destello como este en una antena o en un barco metálico, y después fíjense, en la parte rural lo que vemos son los distintos estados de los cultivos. Entonces, si nosotros podemos ver esto, podemos hacer una clasificación polarimétrica. Entonces, por ejemplo, les muestro cómo podemos interpretar la señal de radar. Esta también es una composición Pauli, la imagen, por eso parece óptica, pero si la vemos con detalle, fíjense los distintos colores, cómo los interpretamos. Bueno, los colores azules se responden a respuestas simples, de dispersión se llama, el rebote se llama dispersión de la señal. Ahí está en inglés, por un problema me equivoqué la presentación, pero no importa, se los cuento, ¿sí? Entonces corresponde más a suelos desnudos, con mayor contenido de humedad. Los colores rosáceos, digamos, corresponden a dobles rebotes y corresponden a la zona donde están los cultivos más crecidos, como se ven en la fotografía. Y después están, por ejemplo, las zonas con señal de dispersión, que corresponde a cultivos bajos, como puede ser la alfalfa o la soja. Entonces ven que nosotros, en base a, digamos, la respuesta de la señal polarimétrica nada más, ya podemos clasificar visualmente qué estamos viendo. Acá les muestro un ejemplo ya de mapas hechos en forma automática de clasificación. A la izquierda tienen la imagen Pauli de radar, a la derecha tienen el mapa y la escala donde se identifica lo que no está clasificado en distintos estadios de la soja y del maíz, y pasturas y monte, ¿no? Entonces, se pueden generar productos automáticos. Ustedes me pueden preguntar, ¿y qué tiene que ver con el cambio climático? Tiene muchísimo que ver, porque estamos hablando de imágenes satelitales en esta zona, que es la zona de la región pampeana,
pero el resto del país, más del 70% de la superficie del país, tiene graves problemas de falta de agua por el cambio climático. Hay zonas con más de 10 años de disponer de precipitaciones nivales cada vez menores, ¿sí? Entonces tienen menos disponibilidad en el verano de agua para riego o para el consumo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué les digo esto? Y porque el mejor aprovechamiento, por ejemplo, de las coberturas asociadas a la humedad, hacen una mejor gestión del agro, a las buenas prácticas. Por eso tiene que ver. Bueno, algo que les tengo que aclarar, el radar no es como el óptico, no está adquiriendo en toda la órbita como hace Landsat de polo a polo. ¿Por qué? Porque gasta muchísima energía, les hablé de los 23 centímetros de longitud de onda, pero aparte para armar una imagen necesita hacer muchas emisiones, ¿no? Ahí les puse un link a las adquisiciones de SAOCOM, al catálogo, para que vean ejemplos, pero lo que hacemos entonces con los dos satélites es seguir un plan estratégico de adquisiciones. Esas fechas que ven ahí para año no bisiesto y para año bisiesto se siguen a rajatabla, y todas las semanas, o cada 8 días para cada satélite, se publican justamente esto, los mapas donde están indicados las adquisiciones de SAOCOM sobre Argentina y el resto del mundo, principalmente Antártida, pero fíjense que sobre el resto del mundo también. Esas coloraciones distintas que ven en las leyendas o las referencias indican cómo fueron adquiridas esas imágenes, que ahora les voy a contar de qué se trata eso. Fíjense, distintos ciclos de adquisición de cada uno de los satélites. Y ahora les voy a contar qué son esos colores. Bueno, el radar, a diferencia del óptico, que tiene una grilla fija de adquisición, el radar, como emite su propia energía como un flash, puede hacerlo con distintos ángulos y con distintas resoluciones espaciales. Entonces, fíjense, acá les muestro en distintos colores, por ejemplo, imágenes doble polarimétricas, simple polarimétricas o cuádruple polarimétricas, ¿sí? Perdón, circular polarimétrico. Y acá cuádruples polarimétricas, o sea, las 4 polarizaciones. Ahora, las 4 polarizaciones las puedo adquirir con imágenes que barren el territorio, fíjense, con distintos anchos de barrido y con distinto tamaño de píxel. El SAOCOM va de 10 metros, los dos satélites, de píxel hasta los 100 metros. Bueno, y algo muy importante, tiene distintos ángulos con que la antena puede iluminar el territorio. Entonces, cuando nosotros pensamos en un satélite, tiene 16 días de revisita. Cuando pensamos en los dos, tienen 8, pero si usáramos distintos submodos, se llaman estos de adquisición con distintos ángulos, reducimos notablemente esa revisita. En vez de 8 días, podría ser 6 o 4 días o menos en momentos de emergencia. Acá está el nombre de los modos, y acá les pongo un ejemplo. Este es una imagen que se llama Topsar Narrow, que cubre áreas de 400 kilómetros por 600, más o menos, eso es variable, pero fíjese, está compuesta por muchas pasadas del satélite. Tiene un píxel de 50 metros. Ahí les muestro un poco un ejemplo visual de la resolución, y acá otra imagen, justamente donde podemos ver una imagen en modo Street Map, ahí me quedó mal la P, quedó abajo, que tiene una mejor resolución, 10 metros de resolución. Bueno, tiene distintos modos. ¿Cuántos tiene? Y casi 30 modos distintos de adquirir imagen. No me quiero meter en ese tema para no ser tan aburrido ni tan técnico en el tema. Bueno, ¿cuál es la mayor aplicación que hemos hecho con SAOCOM? ¿Cuál fue la aplicación estratégica? ¿Qué pensamos que podía ser muy útil? Bueno, dada esta longitud de onda que penetra las coberturas terrestres y su sensibilidad al contenido de humedad en el suelo, la principal aplicación de SAOCOM es el mapa de humedad en el suelo, ¿sí? ¿A qué profundidad? Y bueno, depende de muchos factores, como yo les contaba, el tipo de cobertura que tenga, el contenido de humedad que tenga y el tipo de suelo, ¿sí? Por ejemplo, los suelos que tienen mucha estructura, como los francos, penetran menos, en un suelo arenoso penetra más. Pero acá les estoy mostrando un ejemplo de un mapa real que ya está operativo y publicado en el catálogo de imágenes de la CONAE, de una zona en la región pampeana, ¿sí?
tiene un píxel de 150 metros, porque está hecho en el modo Street Map de 10 metros. Este mapa no existe a nivel internacional. Argentina ahora tiene requerimientos de países desarrollados del mundo para conseguir ya no las imágenes de SAOCOM, sino este mapa en particular. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo del mismo mapa. Fíjense, ahora parece casi inundado por estar en la parte más alta de la escala, que va de 0 a 50% de humedad en el suelo, volumen sobre volumen, ¿sí? Pero por esto, ustedes podrían creerme que está mal el mapa. No, está bien, lo que pasa que un día antes del 18 de febrero, llovieron 200 milímetros. Quedaron todos los campos, o la mayoría, porque hay algunos que no, saturados. ¿Y cómo estamos seguros de eso? Y porque la CONADE desarrolló una red telemétrica de medición de la humedad del suelo, la temperatura y la salinidad, en 120 nodos tenemos actualmente. Empezamos en la región pampeana, las 5 principales provincias, pero después ya estamos ahora llevándolo al resto del país. Tanto así que la Subsecretaría de Recursos Hídricos le interesó el tema y la Subsecretaría va a ampliar esta red con, digamos, fondos propios y estructura propia, pero utilizando los mismos tipos de sensores, ¿no? Pero bueno, esto requirió muchos años de trabajo con mediciones a campos. Se había puesto una antena similar a la de SAOCOM en un avión, y ya podíamos obtener imágenes como las que estuvieron viendo antes para poder analizar su respuesta. Fíjense, acá les muestro una imagen de SAOCOM, es un mapa, no es una imagen, es un mapa de humedad del suelo en la zona de la cuenca del río Atuel, en la zona de la oasis de irrigación, en Mendoza. Fíjense, es un área muy árida, ¿y qué es lo que se destaca en azul, en la escala? Bueno, justamente los canales de irrigación. Piense que el píxel es de 50 metros, pero los canales de irrigación, la sección no tiene más de 3 metros. Entonces, fíjense la sensibilidad que tiene el radar a detectar la humedad o el agua en los canales, y además el agua en todos los lotes, ¿no? Es como un ejemplo, está hecho con una imagen con 50 metros de píxel, pero detecta cosas de 3 metros. Vieron que con el óptico pasa igual, con la sensibilidad. También, como es muy sensible a la rugosidad, uno puede generar un índice verde, como el índice de vegetación, el NDVI óptico, y se llama índice radar de vegetación, y lo que están viendo ustedes en la escala es los colores más claros corresponden a estructuras más desarrolladas, ¿sí? O sea, cultivos de mayor desarrollo, mayor volumen. Y los más oscuros, por ejemplo, el más oscuro a suelo desnudo. Y es un indicador indirecto de la biomasa, de las coberturas vegetales, no solo los cultivos. Un ejemplo le voy a mostrar un montón de ejemplos a partir de ahora. Muchos están calibrados y otros no, así que acepto las preguntas al respecto, pero les quería comentar esto porque me parece importante. Cuando hablamos de penetración, fíjense, cuando hacemos un seguimiento de cultivos de arroz en el norte de la provincia de Corrientes, con óptico estamos viendo esta zona donde las líneas rojas indican lotes de arroz delimitados por esa línea roja. Fíjense, acá en color verde se veía el cultivo de arroz ya crecido, y acá zonas con los lotes inundados. El arroz necesita, durante todo su crecimiento hasta la floración, estar totalmente inundado con una capa de 10 centímetros. Fíjense, con Landsat, lo estábamos siguiendo, 7 días después, sí, no se pudo ver la zona por una tormenta que había, pero la tormenta seguía, y al día siguiente pudimos ver todos los lotes inundados. Es la cobertura que se ve clasificada en azul. El radar no lo veía en azul, lo ve como una señal muy baja, oscura, pero se pudo clasificar en azul. Fíjense que el río tiene otra coloración, porque lo clasifica distinto por la velocidad del agua. Esta es agua quieta. Ahora, lo que más importaba era ver estos lotes secos, o estas zonas secas en los lotes, porque después de 3 días el cultivo, digamos, se pierde. También aplicamos radar. Esto no es SAOCOM, se llama SMAP, gente de la NASA trabajaron con nosotros mucho, aprendimos mutuamente, nosotros más de ellos, por supuesto, pero tienen un satélite que es un radiómetro de un píxel casi de 36 kilómetros, que lo han fusionado a 9 kilómetros de resolución, pero fíjense qué utilidad. Está cada 3 días
Entonces nosotros en el año 2017-2018 pudimos monitorear una sequía que había justamente y ver qué zonas fueron más afectadas en el tiempo y con qué gravedad. Y esa información clasificada la usó el Ministerio de Agricultura para declarar la emergencia agrícola en algunas zonas y en otras no. O sea, para dar un poco más de justicia en cuanto al uso de los recursos. Bueno, con respecto al agua, no solo la humedad del suelo. Si ya detecta la humedad del suelo, el radar detecta mucho mejor el agua en superficie. Y este es un buen ejemplo, es una imagen del año 2019, donde muestra la bajante del río Paraná, justamente en las ciudades de Paraná a derecha y Rosario a izquierda, y se puede ver, por ejemplo, lo que era el agua y cómo estaban las lagunas en la zona de las islas. Pero también vemos agua en otras zonas donde hay producciones arroceras. Algo más interesante para la emergencia de la bajante fue esta comparación que se hizo con Saucón. A izquierda tenemos enero del 2019, cuando ya estaba la bajante. En color oscuro, en el radar, se veía el agua en superficie, tanto en el río Paraná como, esto es a la altura de Brugo, en el río Paraná, la localidad de Brugo, fíjense, pero también se veían estas lagunas. Fíjense a derecha, esto es en el año 2021, en agosto. La zona de lagunas casi desapareció, lo mismo la laguna que había en esta isla central y en las otras dos, pero algo muy interesante que nosotros no sabíamos y no se conocía tanto, yo les dije que el radar era también sensible a la rugosidad. Entonces, el agua que se veía tan oscura acá, acá ya no se ve tan oscura, ¿por qué? Porque al disminuir la profundidad del río, cambió la rugosidad superficial, y entonces podíamos ver cómo estas, digamos, los bancos de arena que harían crecer estas islas si el agua todavía siguiera descendiendo más. Lo mismo que acá, que había dos islitas, casi se unió con una isla grande y con la isla mayor superficie. Lo mismo en esta de aquí, ¿no? Pero bueno, yo voy a ir rápido porque tengo mucho para mostrarles. Estas máscaras de agua que se pueden hacer con óptico y con radar es muy útil porque aunque haya nubes o digamos, una situación mala meteorológica, vamos a poder generar siempre las máscaras. Este es un análisis temporal de recurrencia de agua en superficie que se hizo en la laguna de Melincué para un trabajo se estaba haciendo una construcción de viviendas por parte de la provincia y las estaban ubicando en un lugar que tenía bastante recurrencia de inundación. Este trabajo sirvió para identificar cuál había sido el cuerpo de agua permanente, que sería el de color azul, en los 30 años que se hizo el estudio con imágenes satelitales, mientras que todos los otros colores sumados al azul van mostrando distintas situaciones de inundación hasta el color rojo. Entonces también es un mapa que da información sobre las zonas que nunca se inundaron en esos 30 años. ¿No? Para el tema me refiero, de agrimensura, también es un tema interesante a tener en cuenta. Bueno, también las imágenes de radar se pueden utilizar, por supuesto, para seguir los glaciares. Por ejemplo, y lo hacemos con la banda L de Saucón. Bueno, no es tan útil para eso. ¿Saben qué detecta la banda L? La fusión de la nieve. Vemos cuando empieza a fundirse la nieve alrededor de los glaciares, ¿no? Y, por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué pasa en los glaciares? Al ser nieve seca, eh, digamos, la señal penetra completamente el glaciar. Usando, por ejemplo, las bandas como la de Cosmos Kaimer, que es de Italia, con la cual con la agencia ESA tenemos como un acuerdo y usamos siempre las imágenes de ellos, y usando las nuestras podemos ver muchos aspectos del movimiento de los glaciares. Por ejemplo, cuál es la velocidad del flujo de nieve que está, digamos, en fusión en el glaciar. Entonces, en la escala que estamos viendo, el color rojo indica, por ejemplo, 1000 metros por año, y el color azul casi de 0 metros por año. Pero ven la gran variabilidad que hay y cómo la distinta coloración me muestra que en realidad en la zona central del glaciar es donde se generan las mayores velocidades, ¿no? Este es el glaciar Perito Moreno, que rompe siempre, lo vemos por la televisión, pero fíjense que la mayor velocidad, digamos, para que el glaciar se desplace y rompa, está en la zona central. Esa es una de las aplicaciones. Otra aplicación del radar
y esto está hecho con banda L, pero no Saucón, sino la japonesa, es una erupción que hubo en el volcán Calbuco, pero lo interesante es que se pueden mostrar desplazamientos del volcán o del suelo alrededor del volcán, del terreno alrededor del volcán, de, por ejemplo, entre 0 y 12 centímetros. Esto está validado a nivel internacional, porque en la zona de volcanes hay muchos instrumentos muy precisos de desplazamiento justamente por la actividad que tienen. Entonces fíjense lo útil que es que uno puede cartografiar la actividad del volcán, las zonas más activas, menos activas, y sobre todo dónde están ubicadas, así, en qué sentido se están dando, ¿no? Acá hay otro ejemplo de algo parecido, no es igual. Son imágenes Saucón con diferencia de 8 días, haciendo una diferencia entre dos imágenes en el volcán del Cerro Blanco, que está en el norte de Catamarca. Es un volcán muy interesante que se lo estudia mucho a nivel internacional porque está activo hace muchos años y tiene una subsidencia de centímetros por año. Bueno, esta primera imagen es lo que se llama imagen de coherencia. Las zonas más claras a simple vista, digamos, no han tenido cambios. Mientras que hacemos lo que se llama un interesferograma flat, ¿saben qué nos muestran estos colores? Este es el domo del volcán, lo ven acá, el domo del volcán, y este sería la parte del cráter, que está acá. Fíjense, lo que nos muestra es que, digamos, en la zona del cráter hay un desplazamiento, una subsidencia de centímetros, ¿sí? Justo en el medio. Acá hay otra caldera, de otro volcán, el que se llama Robledo, pero esto es casi como si fuera un modelo de elevación entre esas dos fechas, 8 días de diferencia en una zona, ¿sí? También para zonas de montaña, algo muy interesante relacionado con el cambio climático es la estimación del equivalente de agua-nieve. Yo les decía que cada vez está nevando menos en lo que es la zona andina argentina. Esto preocupa, pero como el radar de Saucón detecta la humedad del suelo, se puede conocer con antelación, cuando empieza el deshielo entre septiembre y octubre, se puede estimar con bastante precisión lo que se llama el equivalente de agua-nieve. O sea, cuál va a ser la superficie y buscar la manera de asociar el volumen con modelos de elevación para estimar el volumen de agua disponible para uso de esa provincia particular. Bueno, otro producto con radar son los modelos digitales de elevación. Este producto está hecho con imágenes Cosmo, que es más sensible a ese tema, ¿no? Lo mismo que Sentinel, es más sensible que Saucom. Saucom detecta bien los desplazamientos, pero no genera buenos modelos de elevación por un tema de cómo está construido en los satélites y sus órbitas. Fue pensado más para observación de la Tierra en aspectos de humedad del suelo, por ejemplo, y no para generar modelos de elevación como si fue pensado el Sentinel, ¿no? Está hecho con Cosmo, que es italiano, pero generamos un modelo de elevación de muy buena precisión. Fíjense, el error promedio menor igual a 2 metros y un píxel de 10 metros. Este trabajo fue muy útil porque, bueno, todos los subproductos que se pueden obtener de curvas de nivel, las redes hidrográficas, los puntos de acumulación de agua, los perfiles altimétricos, pero, por ejemplo, se detectó algo que no está bien detectado en la cartografía, que es una falla que hay en la quebrada Humahuaca, pero con una precisión cartográfica y que en la bibliografía no se la presenta. ¿Qué otros productos? Bueno, los temas urbanos son de mucha utilidad para los agrimensores. ¿Y por qué el tema urbano? ¿Por qué las máscaras que nos muestran hasta dónde llega lo urbano y dónde empieza lo rural? Eso es muy útil para el uso de los suelos. ¿Por qué? Porque en las zonas periurbanas, esas zonas de amortiguamiento, como se les dice, es donde también se desarrollan, por ejemplo, actividades de horticultura, ¿sí? Y es muy interesante, está muy relacionado con el tema catastral, por ahí se realizan esas actividades en zonas que no están habilitadas, ¿no? Hay todo un tema de la máscara urbana tiene mucha utilidad para analizarlo. Acá les muestro otro ejemplo, este es de crecimiento urbano, en dos localidades del país que han crecido muchísimo en los últimos años en superficie y en población, que son Villa Carlos Paz en la provincia de Córdoba y la localidad de Pilar o la ciudad de Pilar en la provincia de Buenos Aires.
Esta información es muy útil hasta para, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, ¿no? Porque ve qué zonas van creciendo y dónde hace falta transporte público para dar, y obras de todo tipo. Entonces eso es una información que requiere mucho el gobierno nacional para decisiones, digamos, en el desarrollo de infraestructura. Bueno, pero ustedes me dicen, bueno, las máscaras urbanas con ópticos por ahí lo podría hacer. No con tanta precisión, son súper precisas, porque detectan muy bien el cambio entre urbano y rural. Pero fíjense estos son, es una técnica que se usa en radar, que se llama objetos permanentes o permanent scatterers, objetivos permanentes, y que lo que detecta son movimientos milimétricos en las zonas urbanas propiamente dichas. Por ejemplo, la construcción de un edificio nuevo, cómo se va asentando los suelos en milímetros por año, y lo mismo esta zona de aquí, fíjense esta recta de acá, donde se extendió la construcción de la línea de subte que pasa por Avenida Porredón, ahora no me sale el nombre de la línea, creo que es la línea A. Bueno, como se tuvo que hacer un pozo, un túnel para construir el subte, todos los edificios colindantes tuvieron un descenso de milímetros. Bueno, voy a pasar rápidamente, cualquier cosa, Juan Cruz, avísame, yo no me quiero extender más del tiempo que tenía disponible. Fíjense, para el océano también es útil para la detección de buques. Estas son imágenes SAUCOM. Hay un sistema operativo que lo usa la prefectura de detección de buques en el océano. Y los mapas que se generan, a ellos se le dan directamente los mapas, ¿no? Con la ubicación muy precisa, de dónde está cada buque, y se le da también la longitud del buque y el ancho, lo que se llama la manga del buque. También las manchas, ¿no? Estamos hablando de cambio climático, pero también un tema que las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen tan en cuenta como el cambio climático, es la contaminación del planeta. Entonces, por ejemplo, tener un elemento que detecta lo que nosotros llamamos manchas oscuras o de baja rugosidad, es algo que puede hacer el radar, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, el petróleo, al tener una densidad distinta que el agua, plancha, digamos, la rugosidad del océano. Ahora, generalmente está asociado a la presencia de un buque, ¿no? Como se puede ver en la fotografía. Ahora, ¿por qué decimos manchas oscuras y no nos arriesgamos a decir manchas de petróleo? Porque a veces se generan naturalmente manchas en el océano que son o porque no hay viento o porque hay ciertas algas vegetales que emiten aceites que generan esto en el océano. Lo que hemos desarrollado nosotros es un sistema que detecta las dos cosas, o sea, la presencia del buque y asociado la zona donde está generando la contaminación. También, por supuesto, como yo les comentaba, el radar detecta muy bien lo que es nieve húmeda, de nieve seca y de agua superficial. Entonces, es ideal para detectar, por ejemplo, el tema de los icebergs en la Antártida. Hemos visto todos los desprendimientos con SAUCOM que ha habido en estos años, lamentablemente. Al menos algo muy útil de la teledetección es que no solo uno lo observa, sino que lo puede cuantificar y hacer la cartografía digital. O sea, nosotros pudimos observar el movimiento de este desprendimiento que se denomina A76, que tenía 6 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Pudimos ver todo su movimiento hasta que fue hacia la zona de las bases antárticas nuestras, porque se temía que generaran un problema. Por suerte no lo generó, pero me refiero que uno, al tener una observación sistemática, uno puede generar eso, puede ver, digamos, el movimiento de los objetos terrestres. Bueno, no me quiero extender, por favor avísenme, yo me voy tomando el tiempo, pero no lo veo bien. Al tener un mapa de humedad del suelo, hemos pensado también, de mucha precisión, en sistemas para el agro, sistemas que dan mapas de cultivo, por ejemplo, de estimación de rindes en el agro, como ese que les muestro, a partir de un modelo de cultivo y de la humedad del suelo muy precisa, se puede mejorar la estimación del rinde de los principales cultivos en Argentina. Les muestro la región pampeana, pero la idea es hacer esto para todo el país, para todas las regiones productivas del país. Y también
por ejemplo, generar pronóstico de plagas que hay en el agro asociadas a la humedad del suelo y la temperatura. Entonces también se genera ese tipo de mapa. Y algo muy útil es usar la humedad del suelo tan precisa para un modelo hidrodinámico que tiene en cuenta la topografía y que entonces al conocer las lluvias y realmente ya no estimar la humedad del suelo, sino sacarla de los mapas de humedad del suelo del satélite, mejorar lo que es la estimación del caudal de salida de una cuenca hidrográfica y dar una alerta o no si ese caudal supera un caudal de inundación o de saturación de la cuenca. Bueno, esta es la página web donde están publicadas, las pongo solo rápidamente para que vean. Hay miles de imágenes de Argentina y del resto del mundo, así que pueden entrar registrándose gratuitamente y ver toda la información que hay publicada. Acá también están los mapas de humedad del suelo, que son muy precisos. Y también está lo que se llama el geoportal de la CONAE, donde están publicados un montón de productos ya georreferenciados con el metadato y un documento que explica cómo fue elaborado el producto, qué información muestra, qué alcance tiene, ¿sí? Para un montón de temáticas. Así que los invito a que lo vean. El geoportal es un visualizador, pero después en el geocatálogo de metadatos ustedes pueden descargarse georreferenciado todos los mapas e inclusive acceder, por ejemplo, por QGIS, por un acceso WMS, directamente a los mapas, sin tener que descargárselos. Bueno, lo que les comentaba, nosotros estamos, Saucon forma con 4 satélites italianos, o sea, los 2 argentinos y 4 italianos, una constelación que se llama SIAGE, Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de las Emergencias, con lo cual se logra una observación de cualquier emergencia cada 12 horas, en cualquier lugar del mundo, con radar, en distintas longitudes de onda, por supuesto. Les había comentado que ellos usan banda X. Pero se generan productos muy útiles, como este que les muestro. Esta es la localidad de Bariloche, el lago Nahuel Huapi. Acá no les muestro mucha resolución, pero se generan productos de fusión entre banda L y banda X que muestran cosas muy interesantes, que va a haber futuras aplicaciones con ellas. Y bueno, después que CONAE, no crean que solo radar, que está desarrollando un satélite óptico que se llama Sabiamar, que su puesta en órbita está pensado para el año 2024. Brasil va a generar otro idéntico, que está pensado para la observación de los ecosistemas marinos, el ciclo del carbono, la dinámica de las aguas costeras, el manejo de recursos pesqueros y la calidad del agua en costas y estuarios. Bueno, creo que ahí terminé. Les agradezco por la atención y estoy a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Dejo de compartir entonces.